Ok. Hola, buenas tardes. Esta es la presentación de los resultados de la investigación que lleva por título Análisis de los cambios en la situación laboral durante el inicio de la pandemia en México, específicamente el caso de los empleos informales. Esta investigación, fue realizada por su servidor, el alumno Omar Carco Licea, asesorado por el doctor Baez Morales. Dicha investigación corresponde al programa de la Universidad de Guanajuato, Veranos de Investigación. Bueno, para comenzar, me gustaría resaltar las motivaciones de dicha investigación. La primera de ellas es el factor COVID, ya que pues la pandemia de esta enfermedad fue una situación que impactó al mercado laboral de una manera bastante particular. Nunca se había visto algo similar en el pasado, por lo que es bastante interesante de analizar, lo que nos lleva al segundo punto, que es la informalidad en México. ¿Por qué concentrarnos en el tema de la informalidad? Bueno, esto se debe a que desafortunadamente en México la mayoría de la población se desenvuelve en este sector laboral, el cual pues cuenta con condiciones bastante particulares que ya analizaremos a lo largo de la presentación. Estas dos motivaciones nos llevan precisamente a la tercera, que es analizar cuáles fueron los factores que contribuyeron, que determinaron si una persona en México que laboraba en la informalidad durante la pandemia, pues perdió o conservó su empleo a pesar de los cambios que vio el mercado laboral durante este periodo. Bueno, ya comenzando directamente con la investigación, primero que nada pues se realizó una revisión de distintos artículos eh, aunados a estos temas con el fin de contextualizarnos sobre cuáles podrían ser los factores que determinaron esta problemática ya mencionada. Primero me gustaría mencionar los efectos de la pandemia. Bueno, encontramos que evidentemente la pandemia fue un fenómeno mundial, por lo que los gobiernos de los distintos países pues reaccionaron de distinta forma. Pero en general podemos resaltar que se optó por un confinamiento total de la población. Esto generó pues la paralización de distintas actividades, más que nada la que nos interesa hoy, que es la laboral, lo cual generó evidentemente en la población pues un sentimiento de incertidumbre sobre si iban a recuperar o no sus empleos o si iban a regresar a laborar como estaban acostumbrados durante tanto tiempo. Bueno, ya pasando directamente a el tema de la informalidad en México, bueno, encontramos que laborar en este sector pues conlleva unas condiciones distintas a las formales. Alguien que laboraba en este sector pues se las vio distintas a diferencia de alguien que trabajaba en la formalidad, debido a que las condiciones son más precarias, son menos reguladas por entidades de gobierno. Al no tener la gente contratos, pues no tiene derecho a las prestaciones de ley que conlleva el sector formal. A pesar de todo esto, no fueron los únicos obstáculos a los que se enfrentó la población mexicana informal. También encontramos evidencia de brecha de género. En particular, eh, esta problemática sigue afectando a las mujeres. Encontramos evidencia que indica que por el hecho de ser mujer aumentaban las posibilidades de haber perdido tu empleo durante este periodo. Otro factor que
que obstaculizó a la población es el tema de el sector laboral. ¿A qué nos referimos con sector laboral? Pues específicamente a sector primario, secundario y terciario, conllevando las actividades que conlleva cada uno de estos sectores. Lo que encontramos fue que la relación, el nivel de vulnerabilidad para perder tu empleo variaba de acuerdo con el sector laboral en el que te encontrabas. Toda esta investigación nos llevó a determinar cuál sería la metodología más óptima para realizar nuestro análisis, lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, que es el tema de la metodología. Para nuestra base de datos utilizamos la llamada encuesta telefónica de ocupación y empleo, la cual es una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, la cual pues precisamente tiene como objetivo recapitular información sobre la situación laboral de la población. En ella encontramos información a nivel nacional, el cual nos permitió generar el modelo econométrico de tipo Logit, el cual encontramos que era el más óptimo para nuestra investigación. Dada la información recapitulada en la revisión de la lectura, decidimos incluir las siguientes variables, las cuales son edad, edad al cuadrado, mujer, soltero, que corresponde al estado conyugal, si está soltero o no, años de escolaridad, que es la variable 5, la variable 6, que es INJO OCUP, que significa el ingreso mensual de las personas, la variable 7, que es si la persona labora en el sector primario o no, la variable 8, que es si la persona labora en el sector secundario o no, y la variable 9, que determina si la persona labora en el sector terciario o no, y por último, pues el factor U, que es, pues sabemos que es la variación que no controlamos. Bueno, ya llegando a los resultados, ya llevo 8 minutos. Bueno, me gustaría resaltar, primero que nada, algunos resultados interesantes de las estadísticas descriptivas. El primero que encontramos es que el máximo de edad y el mínimo, pues son cantidades que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, el máximo es 83 años, el cual pues es una cantidad bastante alta de años, sabiendo que en México la edad para pensionarte debería de ser 65 y la edad mínima para trabajar sabemos que es 18, a menos de que sea un negocio familiar. Esto nos habla mucho de la variedad de personas que nos podemos encontrar en el sector informal. De la misma forma, en años de escolaridad, pues podemos ver algo bastante similar. Hay gente que estudió 21 años, lo que corresponde ya a prácticamente un posgrado, así como también encontramos personas que de plano no estudiaron ni el nivel básico. Ya por último, en salario, pues igual encontramos unas diferencias muy grandes. Si bien el salario máximo encontrado fue de 64.500, pues el mínimo es de cero. Aquí lo que más me llama la atención es la parte del promedio, que es de 4.800 pesos. O sea, es bastante bajo, lo cual pues nos dice mucho de la situación del sector que viven las personas que laboran en el sector informal. Para el siguiente punto, me gustaría expresar una duda al profesor sobre los resultados de las regresiones. Tengo duda aquí sobre cómo poner en la diapositiva los resultados de las regresiones. Bueno, yo aquí puse los distintos modelos que creé para las distintas regresiones. O sea, yo entiendo los resultados que debo de mencionar. Lo que
Me gustaría que usted me ayudara, profe, es saber cómo presentarlos aquí, porque pues a mí me gustaría usar tanto la tabla de los resultados como como pues estos modelos, pero pues no creo que sea una manera muy óptima de ponerla en la presentación. Entonces me gustaría saber pues cómo se presentan normalmente este tipo de resultados en este tipo de eventos, más que nada pues sí, o sea, para saber cómo ponerlos, porque pues los resultados, pues sí, sí sé qué es lo que tengo que mencionar, pero me gustaría saber cómo ponerlo en la diapositiva. Bueno, ya por último, las conclusiones a las que llegamos. Bueno, aquí es pues basándonos en que yo mencione los resultados de las regresiones, ¿no? Pero pues rescaté principalmente que llegamos a una correcta selección de variables, encontrando cuáles fueron las más significativas y las menos significativas. Todas son importantes. No, ya aprendí que el hecho de que una variable sea menos significativa, eso también nos dice mucho sobre cómo está la situación, en este caso, pues cómo está la situación en el mercado laboral informal. De igual forma, pues también rescaté cuáles eran las propuestas hechas por mí para intentar mejorar la situación en caso de que se pueda presentar una situación similar o no. Por ejemplo, bueno, aquí pues yo mencioné principalmente que se tenía que realizar una renovación total, bueno, muy importante en materia de seguridad social, ya que pues bueno, pues la situación, bueno, las leyes como están ahorita pues ya no contemplan mucho, ya no son suficientes pues para sostener la situación actual. Y lo que yo propuse, bueno, el primer punto fue pues mejorar los servicios del Estado, tanto, bueno, aquí se me ocurre más que nada pues mejorar el sistema de pensiones, ¿no? Ya que sabemos que es hasta los 65 años, o también bueno, por la parte de la brecha general, la brecha de género, perdón, pues analizar cuáles son los factores que, que hacen que las mujeres sean más vulnerables a perder su empleo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que es principalmente esta parte de la situación pues del embarazo, ya que pues las empresas no se quieren arriesgar a que, bueno, si una de sus empleadas se embaraza, pues eso implica que tiene que darle un periodo, perdón, tienen que darle un periodo de descanso pagado. Y bueno, ese es uno de los factores que, a mí, que yo sé que influyen. Y bueno, ya el segundo paso es generar incentivos para las empresas para que se atiendan a pues formalizar a sus empleados. Pues a todas estas propuestas están orientadas a convertir a la población informal en formal. Y ya por último, después generar una campaña por parte del Estado para hacer que la gente vuelva a confiar en las prestaciones laborales, ya que pues la población tiene una idea general de que el trato pues es bastante malo. O sea, incluso hay sectores de la población que piensan que pues es mejor permanecer en la informalidad, ya que pues ellos tienen como que el control total de su dinero, pero pues realmente esto no tiene por qué ser así. Bueno, este es como que un resumen de lo que yo tengo planeado para la presentación. Sé que ya me pasé de tiempo, ya van a ser casi 20 minutos yo creo. Entonces, pues nada, o sea, yo quedo pendiente a su retroalimentación, profe, tanto en la manera en la que yo estoy presentando las diapositivas como en la información que yo estoy presentando, ya que ya me di cuenta que sí tiene que ser
Muy resumida, más que nada me llama la atención la parte de los resultados, específicamente, bueno, la parte de las regresiones, ¿no? O sea, tanto cómo presentar la diapositiva como qué tanto menciono, porque sí, ya me di cuenta que tiene que ser, pues, bastante concreto. Y pues nada, profe. También le quería preguntar, ¿cuándo y a qué, o sea, qué día y a qué hora es la presentación? Ya que tengo entendido que es entre el 3 y el 4, entonces, bueno, más que nada por, pues, cuestión de yo contemplar qué día va a ser, ¿no? Y pues nada, profe, sería todo de mi parte. Espero su retroalimentación. Muchas gracias.